Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando sobre las 12 monedas de Susan B. Anthony, que son las más valiosas. Recuerden que con el tiempo estos precios pueden cambiar. La mayoría de estas monedas valen más o menos su valor nominal, pero existen algunas monedas de Susan B. Anthony que son gemas raras y que valen cientos o hasta miles de dólares. Lo más importante es saber qué monedas son valiosas y por qué esto le ayudará a tomar decisiones inteligentes a la hora de vender o comprar sus monedas. Existe un detalle importante que todos debemos saber y son las fechas de producción. La casa de la moneda es donde se fabricó dichas monedas en circulación y sabemos que estas monedas se produjeron desde 1979 a 1980, pero entonces brincamos a otro año que fue en 1981 y bueno, ya se dejó de producir esta moneda y optó en su lugar solo por acuñar monedas de prueba para los coleccionistas. Y teniendo estos detalles en mente, comencemos hablando de la primera moneda que se considera una de las más valiosas. Y este es el del año de 1979 S tipo 1, además de ser una moneda de prueba. En el primer año de emisión, las tres casas de moneda, tanto Denver, Filadelfia y San Francisco, produjeron estas monedas. Sin embargo, las monedas que son producidas en San Francisco, que sabemos que son producidas para coleccionistas, tiene dos tipos de moneda. En una subasta de Heritage Auction se llegó a vender una moneda de 1979 S de Susan B. Anthony de prueba tipo 1 con calificación de PF70, o sea, perfección, por $720. Veamos la siguiente moneda de prueba, pero este es el del tipo 2 de 1979 S Susan B. Anthony. Este tipo de variedad tipo 2 tiene una acuñación de seca más clara y legible, lo que aumenta el valor de la moneda. También hubo una moneda de cambio profundo calificado como MS70, o sea, perfección nuevamente, y que en el 2007 se subastó por $1955. No está mal dicho precio. Observemos la siguiente moneda que es una variedad. Y esta es la de la moneda de 1979 P. Susan B. Anthony con variedad borde ancho. Y para finales de 1979, la Casa de la Moneda rediseñó la moneda de Susan B. Anthony, ampliando la distancia entre la fecha y el borde de la moneda. Es verdad que son escasos esta variedad y esto hace que sean muy buscados por los coleccionistas. De hecho, se llegó a vender una moneda en eBay para el 2021 con calificación de MS67 y se llegó a vender por $6,995. Muy buen precio. Veamos la cuarta moneda del año de 1981 S. Susan B. Anthony y este es del tipo 2. La Casa de la Moneda utilizó los troqueles de las monedas de 1979 S tipo 2 para acuñar las de los años de 1980 S y 1981 S. Sin embargo, hacia finales de 1981, las matrices se desgastaron y tuvieron que ser reemplazadas. El nuevo troquel que se utilizó para acuñar estas monedas de prueba de 1981 S para el año restante, bueno, se utilizó cuando se hicieron estos nuevos troqueles
y tenían un acuñamiento de ceca S más distinta y clara. Esto dio como resultado los dos tipos de monedas de prueba de 1981S, siendo el tipo 2 la más escasa de las dos variedades. De hecho, se llegó a subastar una moneda tipo 2 con calificación de MS-68 por $4,600. ¡Wow! Veamos la siguiente moneda y es la del año de 1979P. Las monedas en estado de acuñación superiores, escuchen bien, son notablemente difíciles de obtener. Algunos ejemplares con calificación como MS-66, pero la población se reduce a medida que se va avanzando en la escala. O sea, mientras mejor las condiciones estén de la moneda, más escasas van a ser en encontrar estas monedas. Por lo tanto, van a ser mucho más valiosas en mejor estado. De hecho, para el 2014 hubo una subasta que se vendió una moneda calificada como MS-68 por $3,819. Realmente es un buen grado dicha moneda. Observemos la próxima moneda del año de 1999D, y esta moneda fue struck on a Sacagawea planchet. Después de que cesó la producción de la moneda de Susan B. Anthony, la Casa de la Moneda comenzó a acuñar monedas de Sacagawea. Y es posible y común que quedaron restos del planchet de la acuñación anterior, como fue en el caso de la moneda de Susan B. Anthony, acuñado en un planchet del dólar Sacagawea. De hecho, una moneda como esta se llegó a certificar y calificar como MS-65 y se vendió por $7,763. ¡Wow! Ahora veamos la séptima moneda del año de 1979D. Aunque estas monedas se consideran bastante comunes en condiciones de circulación, sin embargo, también se puede decir que fue difícil acceder a estas monedas en grado de mint state, pero pueden generar un buen precio. De hecho, se llegó a vender una moneda en grado de MS-68 en una subasta por $1,528. No está mal para hacer una moneda común, ¿verdad? Veamos la próxima moneda, pero en este caso del mismo año, pero producidos en San Francisco. Y esta moneda de 1979S se dice que fue una moneda emblemática, porque muchas de estas monedas fueron atesoradas y retiradas de circulación, lo que dificultó la obtención de ejemplares sin circular en grados superiores. De hecho, la compañía Numismatic Guarantee Company, o sea, NGC, calificó una moneda y la designó como genuino y fue subastado en eBay por $15,000. ¡Wow! Muy buen precio. Observemos la novena moneda con error y es del año de 1979P. Pero en este caso tiene un error. Fue acuñado en un planchet con la moneda de Jefferson de 5 centavos, con fecha de 1978. Este tipo de error de overstrike es sumamente raro, lo que lo hace que esta moneda sea valioso. De hecho, en una subasta en el 2014 se llegó a vender esta moneda por $15,275. Veamos la próxima moneda del año del 2000 Sacagawea con la moneda de Susan B. Anthony. Este error ocurrió cuando los trabajadores de la Casa de la Moneda acuñó accidentalmente
el diseño de la moneda de Sacagawea en un planchet de Susan B. Anthony. No solamente existen pocas monedas con dicho error, sino también es una moneda que nunca estuvo en circulación. Y esto hace que sea extremadamente raro. De hecho, se llegó a vender una moneda de estas en una subasta en el 2012 por $16,450. La próxima moneda es interesante porque cuando se ve cerca la moneda, uno se da cuenta de la tonalidad y me refiero a la moneda del año de 1999 Susan B. Anthony Stroke en una aleación experimental. Como sabemos, esta moneda no era popular y en un intento final por atraer al público, la Casa de la Moneda cambió la composición de la aleación de la moneda y le dio un color, bueno, un poquito dorado. Solo se sabe que existe poca de estas monedas. De hecho, hubo una moneda que se subastó en el 2013 y se llegó a vender por $10,500. Por último, veamos la moneda con otro error del año de 1999 Y este error es raro porque se produjo cuando se introdujo un planchet de la moneda de Sacagawea en una prensa que estaban acuñados las monedas de Susan B. Anthony de 1999 De hecho, en el 2006, en una subasta de Heritage Auction, se llegó a vender una moneda en grado MS64 por $16,100. ¡Wow! Recuerden que si van a los diferentes registros donde se muestran los precios de todas estas monedas, encontrarán diferentes tipos de precios según la demanda de los coleccionistas, grados de las monedas, su atractivo visual, entre otros detalles que hace que sean llamativos para los coleccionistas. Espero que toda esta información sea de utilidad. Y si le gustó este video, pues apreciaría un dedito arriba, un like. Y que sigan compartiendo mi video en sus redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.